Apreciados hermanos, que tengan un buen día en el Señor. Con la ayuda de nuestro Dios continuamos con el estudio de la carta de Pablo a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, verso 3. Pablo dice: yo muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. En el verso 2 que hemos considerado, Pablo ha estado considerando la necesidad de la responsabilidad y de la fidelidad de los siervos y administradores de Dios en cuanto a lo que se les ha confiado. A partir del verso 3 hasta el verso 5, Pablo defenderá claramente su responsabilidad como mayordomo del Señor y el examen de su servicio delante de Cristo más que delante de los hombres. Les hace saber ante qué tribunal debe responder. Y dice que no es a uno de los hombres, a un tribunal humano, por muy importante que sea, ni siquiera el tribunal de su propia conciencia. Aun teniendo buena conciencia, no sería el factor determinante en el examen de su servicio o persona. Pablo sabe que debe responder a su Señor. Por esto, el juicio de parte de otros debe esperar el final veredicto en el tribunal de Cristo, porque sólo Él, el Señor, es el que se sentará allí y que puede examinar correctamente los motivos y pesar la evidencia conforme a su infinita sabiduría. Los corintios estaban, en efecto, sujetando al apóstol a un crítico examen de sus motivos y su habilidad en el servicio, pero no de acuerdo a la palabra de Dios, sino de acuerdo a criterios humanos. Por eso Pablo tiene que decir: en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. Pablo consideró de poca importancia el ser examinado, evaluado, juzgado por los corintios, no como una actitud de soberbia o autosuficiencia. La fiel mayordomía de Pablo estaba bajo una falsa inspección de los corintios. El examen o evaluación de algunos en Corinto consistía en buscar lo malo en el servicio del apóstol, siendo que no había nada malo, sino todo lo contrario. Era aceptable en la voluntad del Señor en cuanto a su servicio. Por otro lado, había quienes pretendían elevar el servicio de Pablo al nivel de logros meramente humanos, antes que reconocer la total competencia del Señor a través de Pablo. Algunos estaban en contra del apóstol y otros estaban a favor de él, pero lo malo era que ellos estaban ya sea elevando al hombre o rebajando a Cristo en su debida gloria. Pablo lo consideraba una cosa muy insignificante por la condición espiritual de la mayoría en Corinto. ¿Cuántos había allí que podían evaluar el servicio del apóstol sin parcialidad, sin carnalidad, sin injusticia? Se entiende que los espirituales podrían juzgar, pero no lo hacían, por temor primeramente al Señor, quien nos enseñó a no juzgar. La fidelidad demandada de los administradores es cosa de difícil evaluación por parte de la gente. Los problemas se estaban causando porque se estaba juzgando a los hombres para ver quién era el mejor entre ellos. Pablo además consideraba el juicio del hombre como de poca importancia porque se da cuenta de cuán absolutamente incapaces somos nosotros los hombres de formar un juicio competente de la verdadera fidelidad a Dios por parte de otros hermanos. Pablo agrega y dice que también tiene en poco el ser juzgado por tribunal humano. La expresión por tribunal humano debiera ser traducida por el día del hombre o por el día del hombre, en un evidente contraste con el día de Cristo, el cual se refiere al tribunal de Cristo, donde según el verso 5 de este capítulo, sacará a la luz las verdaderas motivaciones de servicio de Pablo y de todos nosotros.
La relación entre día y tribunal parece nacer del hecho de que al nacer el día se esclarecen las cosas, como se hará ante un tribunal, el tribunal de Cristo. El día del hombre o las instancias humanas de juicio no tienen el solemne valor del día de Cristo, según 1 Corintios 3:3, cuando la Escritura nos dice: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. El día del hombre no es más que el juicio falible y a menudo falso de los hombres expuestos a error. Es el día del criterio humano. Ya sea que el hombre apruebe o censure, no es ese el asunto importante para el siervo o administrador de Cristo. Y aunque debe buscar, como lo hacía el apóstol mismo, la estima y confianza de sus hermanos, su mirada va más allá, al día de su examen final frente a su Maestro y Señor. Pablo decía en 2 Corintios capítulo 4, verso 2, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Mientras todavía estemos en el día del hombre, tristemente habrá quienes, como creyentes poco espirituales, se abrogarán el derecho de juzgar las motivaciones en el servicio de sus hermanos, incluyendo los siervos del Señor. Pablo no fue la excepción. Él fue a menudo criticado en sus viajes misioneros, en sus idas o venidas, en su fiel testimonio, en su celo santo por la verdad del Evangelio y por la libertad de la gracia de Dios. En tercer lugar, Pablo dice: ni aun yo me juzgo a mí mismo. Ni aun yo me juzgo a mí mismo. Diciendo esto, el apóstol no se pone en contradicción con sus propias palabras dichas en el capítulo 11, verso 31, donde recomienda a todo cristiano juzgarse a sí mismo, sobre todo antes de participar en la cena del Señor. Sino que Pablo reserva en última instancia el juicio del Señor único e infalible. Así que en el caso actual de que habla Pablo, es decir, de la fidelidad en su ministerio, él no se siente culpable de ninguna falta especial y por esto remite a su Maestro la decisión suprema, acordándose de que la mirada del que escudriña los corazones penetra más adentro que la suya propia y que el criterio santo según el cual seremos juzgados es mucho más espiritual y más profundo que lo que piensa el hombre, cuya vista es a menudo oscurecida por el pecado. En esto también se está comparando Pablo al juicio que el Señor hacía de sí mismo, recordando aquellas preciosas palabras del Señor: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Allí en Juan capítulo 5, verso 30. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Es verdadero. Y el Salmo 139:1 dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Por otro lado, hermanos, no se debe usar estos textos, estos versículos, para fomentar una independencia autojustificada de los demás. La iglesia local es una familia y los miembros de la familia deben ayudarse mutuamente para crecer. Hay lugar para la crítica sincera y constructiva, motivada realmente por el amor. Tenemos una responsabilidad permanente de juzgarnos a sí mismo, cada uno de nosotros, delante del Señor. Pablo no se ocuparía en alguna falsa elevación o recomendación de sí mismo. Lo único que importa para él es la aprobación o el encomio del Señor, como también un buen testimonio delante de los hombres, a través del cual Cristo pueda ser glorificado.
En el capítulo 4, verso 4, Pablo agrega y dice: porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Pablo tiene la plena convicción que en cuanto al servicio cristiano, nadie puede acusarlo de infidelidad o de actuar según otras motivaciones que no sea el amor al Señor. No quiere decir que no haya algún tipo de pecado en su vida, o que no tenga ningún tipo de imperfección. De hecho, el hecho de que su conciencia no le acusa no significa que el Señor no pueda ver algo que esté mal hecho en él, o alguna imperfección en él. En este pasaje el contexto tiene que ver exclusivamente con la fidelidad en el servicio cristiano. En este caso, el servicio de Pablo a los corintios. Pero aun cuando no hubiera acusación o falta que pudiese ser probada delante del Señor, ni Pablo ni ninguno de nosotros puede justificarse, porque el Señor es el juez de última instancia y Él nos conoce perfectamente. Puede haber, hermanos, una línea muy fina de separación entre una conciencia limpia y una actitud de autojustificación. Así que debemos tener mucho cuidado al examinarnos delante del Señor. El Señor está permanentemente escudriñando nuestros corazones y motivos en nuestro servicio para su gloria, ya que solo Él es omnisciente y nunca debemos olvidar que hay ocasiones en que realmente no nos conocemos ni siquiera a nosotros mismos. Cuando Pablo dice, no por eso soy justificado, usa realmente el verbo justificar, la palabra justificar, en un tiempo pasado continuo, de manera que se puede leer de esta manera: no por eso he sido justificado. Con esto indica que él ya fue declarado justo en el pasado, en el momento de su conversión al Señor, no por sus propias obras, sino por Jesucristo. Esta es una forma de expresar una profunda verdad, aun para quienes no son salvos y que pudieran estar escuchando este audio. Si Pablo hubiese sido justificado en base a su fidelidad apostólica o su vida de servicio o santidad, estaría enseñando una justicia que se gana con méritos humanos. Sin embargo, la justificación jamás podrá descansar en las buenas obras hechas por los hombres. Según nos enseña la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 3, verso 5, donde somos justificados no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por su gracia. Si así fuera, el poder justificarse mediante obras humanas, la obra de Cristo en la cruz sería incompleta e insuficiente. El ser humano alcanza plena justificación en base a la obra perfecta de Cristo. Y los que ya hemos sido justificados por su gracia, podemos servir al Señor con gratitud, con limpia conciencia y en la expectativa de aquel día de nuestro examen ante su presencia. Que el Señor les bendiga ampliamente en este día. Mi gozo está en tus atrios, oh Padre celestial. Venir a tu presencia y en tu luz adorar. Traer a la memoria las pruebas de tu amor, el bien con que tu mano mi vida enriqueció. Mi gozo está en tus atrios, la casa de oración. Doy el alma tantas veces
su fuerza y luz halló. Con cuánto amor el ruego tú sueles escuchar. Qué dulce hablar contigo, cuán bello en ti esperar. Mi gozo está en tus atrios, moradas de salud. Aquí su amor explaya, gozando de tu cruz. El coro de tus hijos que tu poder salvó. Aquí el sublime día de nuestra redención. Mi gozo está en tus atrios, moradas de verdad. Do limpia la mirada, se goza en meditar. El alma redimida, tu ciencia y tu poder, la gloria de tus obras, la dicha de tu ley. Mi gozo está en tus atrios, la casa del festín, lo más bello y sublime el alma encuentra en ti. No llega aquí la mano cruel del opresor, la paz más bella canta, feliz el corazón.